Saludos, señoras, señores, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace calor y la economía está también, valga la expresión, muy calentita. Vamos a hablar de economía una semana más, un martes más. Ustedes verán, en verano hablar de estos temas, les prometemos que va a ser una especie de ensalada, es decir, algo fresquito para hacerles a ustedes agradable, ameno, divertido, entretenido y a la vez instructivo. Este programa que ahora arranca, que ahora comienza con la compañía de Joaquín Mastache, que ya saben que es nuestro economista de guardia, aunque también marchará de vacaciones, no le vamos a tener aquí atado a la mesa del estudio todo el mes de agosto. Joaquín, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, despediremos la semana que viene la temporada, volveremos en septiembre, pero bueno, dejamos la economía descansar en agosto, ¿no? Que también... No, leeremos, estaremos en casa tranquilamente. Yo soy de los privilegiados que viven en la aldea y por lo tanto yo no pienso moverme de Asturias ni un día en el mes de agosto. Qué tiempos, porque ahora los que vivimos en ciudad envidiamos a los que... Y antes era al revés, ¿no? Es para ello. Es curioso. Bueno, el gasto medio por hogar, Joaquín, sigue cayendo. Los españoles cada vez gastan menos. Gastan en lo que no tienes más remedio. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística esta misma semana, en comparación con años anteriores, el gasto de los españoles sigue cayendo. Gastan mucho menos, por ejemplo, en alimentación, en ropa especialmente. Y no tienen más remedio que aumentar su presupuesto en otros asuntos como son la energía o el combustible. Así no salimos de la crisis. Si no consumimos... Es absolutamente lógico que los españoles, que son personas muy responsables, gasten menos por dos razones fundamentales. Una de ellas porque tienen menos renta disponible al haberse subido los impuestos, tanto directos como indirectos, haber subido algunos artículos de primera necesidad, como es la energía y otros, y por lo tanto, evidentemente, les queda menos renta disponible para poder gastar. Si a eso unimos una falta de confianza, porque estamos tardando demasiado tiempo por ir retardando algunas de las necesarias medidas que había que haber tomado, estamos tardando demasiado tiempo en salir de la crisis, pues hay una cierta desconfianza para que salgamos lo antes posible y eso retiene evidentemente el consumo a las personas que todavía tienen ingresos. Si a eso sumamos que se han incorporado unos 3,5 millones en cuestión de 5 años de parados, eso es lógico que el consumo baje. Es inevitable. Se juntan las dos cosas, como dice Joaquín. Claro. Una, que el que no tiene trabajo no puede consumir y el que lo tiene por miedo tampoco consume. Evidentemente. Y sin el consumo interior tirando de la economía, ¿se puede salir de esto? Muy difícil, muy difícil. Lo que ocurre es que hemos desaprovechado una gran oportunidad que fue cuando la reforma fiscal, cuando la reforma laboral. La reforma laboral hemos visto que ha servido más que para que se ajustasen las empresas. Sin embargo, tenemos que haber ajustado la administración, que es que los empleados públicos no forman parte de la masa laboral de este país. ¿Por qué se reformó solamente a todos los empleados privados, ajustando precisamente los costes y las necesidades de personal a las necesidades que existía de demanda? Eso no se ha hecho en la empresa pública, no se ha hecho en el empleo público. Y eso es lo que hubiese permitido financiar precisamente ese descalabro que existió de pérdida de empleo privado, en vez de tener que tirar del incremento de los impuestos, tanto directos como indirectos. Eso se lo dijimos en su momento al gobierno del señor Rajoy, pero no nos hizo ni caso. ¿Qué quiero decir con esto? Si en aquel momento, al hacer la reforma laboral, se hubiese también hecho la reforma del empleo público en dos direcciones. Una, igualar sus salarios a los salarios de las empresas privadas y igualarlos entre ellos, porque se dan la situación sarcástica de que como está todo dividido en 17 autonomías y en 8.150 ayuntamientos nada más y nada menos, que parece que el viernes van a haber unas medidas, este próximo viernes, precisamente de cara a todo el tema de la administración local, pero al existir 8.150 ayuntamientos, 17 autonomías y 2 ciudades autonómicas, cada uno pone sus salarios. Es decir, un policía local en un ayuntamiento gana 3.000 euros al mes, otro gana 1.800, otro gana 2.500, esto no puede ser. Resulta que un médico sucede lo mismo, en una autonomía ganan más que en otras, hay diferencias de hasta un 40%, también resulta que en la propia enseñanza hay maestros que en el caso de Navarra creo que ganan 600 euros más al mes que un maestro asturiano. No tiene sentido. Todos estos desequilibrios que se han generado precisamente por habernos equivocado en estos 30 años en haber hecho un desarrollo del Estado autonómico mal hecho, mal gestionado, mal organizado, pues estamos con estos problemas. Todo eso calculen que si igualamos a la baja, que es por donde había que igualar en momentos de dificultades, como han igualado las empresas, como han igualado las empresas privadas, estaríamos ahorrándonos aproximadamente unos 25.000 millones de euros. Esos 25.000 millones de euros servirían para no tener que haber subido
los impuestos, tanto directos como indirectos, con lo cual no habríamos metido la mano en el bolsillo al ciudadano y no habría perdido capacidad de consumo. Ahí es donde iba yo, Joaquín, porque uno puede preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver que reformen las administraciones públicas con que los españoles no gasten más? Tiene que ver porque al reformar las administraciones públicas el Estado gasta menos y al gastar mucho menos el Estado tiene que recaudar menos dinero. Por lo tanto, hay más dinero en circulación, en el bolsillo de los ciudadanos. Evidentemente. Es decir, es el antídoto del impuesto que han subido. Es decir, podía haberse ahorrado Rajoy la subida de impuestos habiendo bajado el gasto público, igualando todos los salarios a la baja con respecto a los salarios privados. Esto es un debate que llevamos haciendo muchos años, que el propio gobierno lo empezó a sacar allá en octubre del 2012, pero yo no acabo de entender por qué lo enterró, lo ocultó, y en vez de hacer una dolorosísima, de alguna manera, y no tanto, porque decimos que habiendo bajado el gasto público no hubiese tenido que haber subido los impuestos, habiendo hecho una dolorosísima más extensa y más intensa cuando hizo la reforma laboral, hoy estaríamos saliendo mucho mejor de la crisis. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los ajustes empresariales han servido para que muchas empresas aguantasen con los necesarios trabajadores que podían dar de alguna manera respuesta a la demanda que tenían. Han quedado mucho trabajador por el camino, eso es indiscutible, eso es dolorosísimo, pero bueno, si estos 2 años tienen ya posibilidad de cobrar el desempleo y poco a poco se hubiesen ido incorporando porque hubiese incrementado el consumo interno, pues estaríamos en otra posición. Bueno, vamos a ver un vídeo que ilustra esto que les estamos contando. 3 datos nos ofrece este vídeo. 1, el 44% de los españoles no tendría ahorros suficientes como para aguantar ni 3 meses. Otro, casi el 40% no ahorra absolutamente nada, llega peladísimo a final de mes, y un 36% ahorra solo de vez en cuando, de forma ocasional. Escuchen estos datos. Un amplio porcentaje de la población española vive al día. Al día, más o menos, sí. Esta encuesta internacional de hábitos financieros realizada sobre más de 14.000 consumidores de 14 países europeos revela además que el 39% de los españoles no ahorra nada y que el 46% solo lo hace de forma ocasional. ¿Cómo voy a ahorrar? Si no hay quien ahorre. He ahorrado siempre, pero ahora no ahorro, ¿no? Ahora no, antes sí lo he ahorrado. Antes yo ahorraba. Ahora no se ahorra ni un duro. Yo que no ahorro, hija, que no ahorro. ¿Qué remedio nos queda? Estamos en el paro, pues tenemos que ahorrar de todas maneras. La principal causa para ahorrar es evidente: contar con un fondo de emergencia para posibles infortunios. Aunque claro está, el pago de facturas es otra muy buena razón para limitar el gasto. La educación de los hijos, la jubilación y poder disponer de una vivienda son otros motivos para la austeridad. En el conjunto de Europa, el 17% de los ciudadanos ahorra regularmente, el 51% esporádicamente y el 32% nunca. Pero existen grandes diferencias entre países. Mientras que el 55% de los italianos declara no ahorrar y solo un 6% lo hace regularmente, en el otro extremo encontramos a austríacos y franceses, que son los que más ahorran de forma sistemática. Bueno, es evidente, hay una cosa que no tiene cuestión posible. Evidentemente el ahorro es, para tener un ahorro tenemos que tener un excedente de renta, tenemos que tener un superávit, tenemos que ingresar más de lo que gastamos. Y evidentemente si hoy las economías, digamos, particulares están minimizadas, cada vez cobran menos, cada vez tienen una mayor presión fiscal, evidentemente tienen una menor renta disponible. Por lo tanto, ahorrar hoy es prácticamente imposible. Eso está clarísimo, no tiene ninguna duda. Hemos visto en los últimos días que la deuda privada se contiene, pero la deuda pública no consiguen que deje de aumentar. Los españoles han hecho los deberes y se han apretado el cinturón hasta más no poder. Sin duda alguna, porque a ellos les cuelga del bolsillo. Evidentemente, si deben más dinero, van a tener que pagar intereses, con lo cual va a tener que detraer dinero para otros consumos. El español es una persona responsable, tanto empresas como cualquier personal que tengamos, una empresa pública o una empresa privada. Le baja, evidentemente, los ingresos y entonces, evidentemente, tiene que ajustarse. Vende activos para no tener deudas, pero sin embargo se dice, y yo nunca estuve de acuerdo, dicen, no, es que la mayor deuda, la deuda que preocupa es la deuda privada. No, vemos, la deuda privada cada uno vamos a pagar la nuestra. Y si no la pagamos nosotros, va a pagar el banco.
de alguna manera. Tendrán que ayudar al banco, pero se la vamos a endosar al banco. Pero sin embargo la deuda pública también la pagamos nosotros. Y ahí no vemos ajustes, ahí no vemos todo lo contrario. No olvidemos que Rajoy lleva 1 año y 9 meses en el poder y estamos prácticamente en 1 billón de euros de deuda. Es decir, hemos incrementado la deuda con Rajoy en 200.000 millones de euros, que estamos hablando de cantidades tremendas. Ya sabemos que la herencia fue brutal, ya sabemos que lo que recogió fue algo tremendo, pero no acometió lo que tenía que haber acometido, que es una verdadera ahorro en la función pública, como hemos explicado antes, igualando salarios en la función pública, igualando números de empleados públicos. Y voy a dar un dato que a mí me dejó preocupadísimo, que todavía no lo han sacado a la luz, pero que probablemente salga ahora con la EPA de este último trimestre. Como todos sabemos, el empleo público está formado por funcionarios, que dicho sea de paso, no todos son por oposición, como veremos en la explicación, ni por mérito, por interinos, que eso sí todos lo hacen la oposición, porque si no, no pueden tener la condición de interino. Luego ya veremos si entran como funcionarios o no, porque están para sustituir a estos o de alguna manera complementar. Luego tenemos el personal laboral, que ese es un personal como otro cualquiera, que en algún momento determinado, y ahí es donde se están con un contrato laboral, pero ojo. Y luego tenemos los eventuales, que son los amigos de los políticos, que son los que meten a dedo. Entonces aquí ha habido un grandísimo problema en este último año. Resulta que todos han bajado menos los eventuales. Tenemos más eventuales actualmente de los que teníamos al inicio de la legislatura del señor Rajoy. A mí esto me preocupa, porque ya sabemos que de dónde se han nutrido más de 700.000 funcionarios, precisamente de contratados, precisamente de eventuales, que pasándose oposiciones y pasándose méritos han conseguido la condición de funcionario, y quienes mejor lo saben eran los funcionarios, y estos incluso lo consintieron. Yo en alguna ocasión lo hablé con ellos y vosotros hicisteis oídos sordos de lo que estaba sucediendo, porque a lo mejor pues algunos os ascendían al meter a estos otros por la puerta de atrás. Este es un problema gravísimo, y mientras no se acometa, que al parecer este viernes se van a tomar medidas en cuanto a la función pública referida a los ayuntamientos, a ver qué es lo que se toma. Pero yo estoy muy preocupado porque yo he escuchado muchas veces, demasiadas, al señor Rajoy decir que no tenía mucho interés en meter mano al empleo público. Eso me preocupa enormemente. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Estos, como decíamos, son ya los 2 últimos programas que le quedan a esta temporada, así que tenemos que ir repasando cosas de las que hemos hablado en alguna ocasión en esta serie de programas de Al Día en Economía, cuando está, ya decíamos, a punto de finalizar esta temporada. Hay un economista llamado Jürgen Donges, aunque ustedes no lo crean, con ese nombre es español y más concretamente nacido en Sevilla, aunque él tiene nacionalidad alemana. Bueno, parece o pasa por ser una auténtica eminencia en esto de la economía, habla muy claro, cosa que a lo mejor hace falta en este momento de crisis, y ha sido no del actual gobierno, pero sí asesor del anterior gobierno, de anteriores gobiernos en Alemania, creo recordar que de Helmut Kohl. En fin, vamos a escuchar lo que dice sobre el gasto superfluo, que asegura él todavía existe en nuestro país, y sobre las subvenciones que se reparten en muchas ocasiones a diestro y siniestro a patronal, sindicatos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el gasto no productivo, que se puede justificar tranquilamente con un sinfín de criterios, pero que no es productivo, ¿no? Lo que ustedes tuvieron en años pasados, el famoso cheque bebé, por ejemplo, el que tuvieron, ¿no? Eso no añadió absolutamente nada a la dinámica económica, absolutamente nada. Hizo felices a muchos padres jóvenes, ¿de acuerdo? Pero ese es un gasto no productivo. Bien. Y de esto quedan muchos. Por ejemplo, tienen así ustedes todavía estas subvenciones que se dan aquí en España. A mí me sorprende muchísimo a los sindicatos y a las patronales. Yo me quedo alucinado, ¿no? En mi país los sindicatos se financian con las cuotas de sus miembros y las patronales con las cuotas de los suyos, pero no a cosas contribuyentes. Y si luego me dicen los sindicatos aquí, no, es que tenemos pocos contribuyentes, pues digo, pues haga usted una política atractiva para que tenga más, ¿no? Y porque trabajadores hay muchísimos aquí en España, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues se incorporen, ¿no? Bueno, y así hay que pasar todos los capítulos sin prejuicios, hay que pasarlos todos y luego decir, bueno, pues esto, muchas empresas públicas que hay, y que yo he visto muchas, siempre a nivel regional y de comunidades, y me pregunto, bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿No? Porque aquí tiene usted un gasto de
de personal que se repite año tras año con independencia de cómo vaya la economía. Bueno, evidentemente el compañero está muy acertado. Lo que no tiene ningún sentido es que tengamos que financiar a los sindicatos, que tengamos que financiar a los partidos políticos, que no lo dijo, y que tengamos que financiar precisamente también a las patronales. No tiene sentido alguno. Y luego, por supuesto, empresas públicas, excesivos organismos que no están controlados. Todo esto es una cantidad de dinero tremenda, y no solamente el dinero directo que llevan, sino el dinero que generan alrededor, precisamente de como son despachos, oficinas, gastos superfluos. Evidentemente está acertadísimo en lo que está diciendo. Esto es una de las reformas que también tenemos que cometer, pero no olvidemos que se quiso cometer a las empresas públicas y creo que de 600 que había que haber quitado, se quitaron 6. O sea, esto es una auténtica broma. Entonces, o de verdad se mete en cintura todo este gasto, o vamos a tener muchos problemas. Bueno, se lo hemos prometido en varias ocasiones, les hemos hablado ya en varios programas de un economista que circula por ahí por los vídeos de YouTube, que circula por la red y al que le llaman, le apodan, yo creo que muy acertadamente, el economista indignado, que no es otro que un economista llamado José María Gay, que este sí le conoce Joaquín, ¿no? Mucho más conocido. Sí, lo sigue, le sigo. Bueno, pues este señor se despachó, pero que muy a gusto, como van a ver ustedes, en una conferencia que dio en Valencia hablando un poquito de todo. Ya digo, le llaman el economista indignado y no sin razón. Escuchen, por ejemplo, en este primer corte cómo habla de que no se puede seguir exigiendo impuestos y aumentándolos en muchas ocasiones al ciudadano de a pie, mientras quienes los recaudan, dice él, son unos chorizos. Escuchen. Este es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. La imagen de España, que estuvo valorada en torno a algo más del $1 billón y hoy está en 585.000 millones de euros, tiene una razón de ser: la corrupción. Entonces, no se pueden exigir tipos impositivos del 56% cuando los que recaudan, un buen número de ellos, son grandes chorizos. Y el pueblo tiene que decir que basta. Y esto es lo que el pueblo no dice que basta. Bueno, yo pienso que al compañero Gay de Líbana se le calentó la boca. Hay muchas cosas que dice que son ciertas, pero al llamar a todos los políticos unos chorizos, pienso que está autodescalificándose. Pero fundamentalmente cuando dice que es que el señor Rajoy tiene una mayoría absoluta y como tiene una mayoría absoluta puede hacer lo que crea conveniente y si no resuelve el problema que tiene la economía española es porque no quiere o porque no sabe. Bueno, yo creo que el compañero Líbana tiene que saber perfectamente que eso no se puede resolver de la noche a la mañana, porque eso se le podía exigir a un mago, se le podía exigir a alguien que tuviese unos dones sobrenaturales que pudiesen resolver un problema que tenemos ahora mismo, que se ha ido larvando en 30 años. Porque el señor Gay de Líbana ha colaborado en administraciones, como todos sabemos, catalanas, ha colaborado en que Cataluña, y alguna vez cuando estaba en Cataluña lo he escuchado, que sí, que todos menos Cataluña, que no está siendo en absoluto justo con estas precisiones. Es decir, el señor Gay de Líbana... Indignado sí, pero justo no. En absoluto. Indignado puede estar indignado porque de alguna manera no están recibiendo sus amigos catalanes lo que él le gustaría que recibiesen, a pesar de la benevolencia que en algunos casos está teniendo el gobierno Rajoy con ellos. Por lo tanto, menos lobos, amigo Gay de Líbana, que esto no se resuelve en 48 horas, no se resuelve tan fácil y no solamente con mayorías absolutas. Bueno, precisamente algo a lo que hacía referencia Joaquín, vamos a verlo ahora, como este señor, este economista indignado, dice que si el gobierno con mayoría absoluta no nos saca de la crisis, dice él, porque son unos ineptos. Y abunda en lo mismo que decía hace unos instantes Jürgen Donges, es decir, en que la patronal, sindicatos y, por qué no, partidos políticos estén subvencionados. ¿Tú quieres que la economía vaya? La economía va sacando a los 6 millones de parados del desempleo. Y si un gobierno que tiene la mayoría absoluta no lo hace, es que son unos ineptos. Y si el señor Rajoy no lo hace, es que son unos ineptos. Y hay una ineptitud porque las organizaciones empresariales están subvencionadas y no son independientes. Y los sindicatos no son independientes. Y en la medida que no haya independencia, España no irá hacia adelante. Si nosotros bajamos los impuestos y hay psicología tributaria y no hay corrupción, la gente se anima.
Vuelvo a insistir, está metiendo entre col y col alguna lechuga. Evidentemente, yo vuelvo a insistir en que en cosas tiene razón, no cabe ninguna duda, pero también en financiar embajadas los catalanes en el extranjero, en que resulta que la policía autonómica catalana gane un 35% de media más que el resto de las policías autonómicas, exceptuando la vasca, que también precisamente el profesorado catalán tiene unos pluses por encima del resto. Por lo tanto, señor Gay de Liébana, aplique en su región donde enseña economía y contabilidad financiera lo que está diciendo para el resto de España. Y usted además colaboró entusiastamente con algunos gobiernos precisamente anteriores de la propia, digamos, partido separatista catalán. Por lo tanto, señor Gay de Liébana, ojito con lo que decimos, que todos tenemos, por decirlo de alguna manera, una mochila atrás y pueden de alguna manera corregirnos. Bueno, veo que le está gustando este hombre, ¿eh? Sí, no, es un hombre muy divertido, no cabe duda que como divertido es mucho, pero no es un hombre equitativo, que reparta para todos los lados igual, ¿eh? Como bien dice Joaquín, desde luego dice algunas verdades, como mínimo. Muchas verdades, pero el decir muchas verdades no descalifica que sean unos chorizos. Yo estoy tremendamente, más lo voy a decir ya porque algunas ocasiones se me han malinterpretado, tremendamente disgustado, por ejemplo, con toda la gestión que ha hecho el señor Zapatero en 7 años. Yo jamás lo llamé chorizo. Jamás lo llamé incluso ni inepto. He dicho que tienen una forma de entender la política equivocada porque son socialistas marxistas y de alguna manera el socialismo y el marxismo a estos tiempos no tienen ninguna vigencia, no resuelven los problemas. Pero yo jamás los he llamado chorizos, jamás los he llamado ineptos, les he dicho que están equivocados en sus planteamientos. Pues cuidado con los calificativos gruesos porque así empiezan las situaciones que a algunos les apetecen. Así están algunos ya empezando a decir de que se hay que disolver al Parlamento, que se hay que echarlos a la calle, que se hay que hacer elecciones, que sí hay que hacer poco menos que un 34 en el año 2014. Por lo tanto, vamos a ver si aflojamos y vamos a ver si entramos de verdad en el problema que tenemos y nos dejamos de calentar la cabeza a la gente que ya está pasándolo suficientemente mal para que encima les estemos enervando más. Bueno, pues vamos a ver precisamente el colofón de ese discurso que dio en Valencia y en el que, como decía yo antes, pues encendió a las masas, sin duda, este señor. Habla, ya digo, como colofón de los bancos y también de una política errónea de traer mano de obra barata al tiempo que expulsamos a los jóvenes más preparados de nuestro país, que se tienen que marchar a países como Inglaterra o Alemania. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos se lo dejan, que al día de hoy hay 402.000 millones de euros, se lo dejan al Estado, suscriben deuda pública. Por tanto, el dinero sale del uno y se mete en el otro. ¿Quién paga el coste del dinero? ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el reembolso? Nosotros lo pagamos. ¿Pero qué pasa? Que somos un pueblo que callamos, que somos un pueblo que nos parece todo bien y vamos a votar. Y a los políticos, olé, y una fotografía con los políticos. Este es el pueblo que nos vamos a encontrar. Nuestros universitarios se van de este país, En las universidades fabricamos universitarios para que sean la mano de obra de Alemania, de Estados Unidos y que triunfen allí. Y aquí estamos importando mano de obra de una cualidad bajísima, que es la que nos quedamos y que son en los que hemos de pensar el día de mañana en cobrar las pensiones. Sigamos así tranquilamente. Yo seguramente me iré, porque en un país en el que no hay capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser, vamos a ver, venga las empresas que desaparezcan, venga a subir los impuestos, venga el IVA. Bueno, un momento, don Mariano, pero ustedes aquí no tenían soluciones, por tanto yo creo que hay que ser exigente en este sentido. Bien, yo ya con esto he agotado, quería hablar de guindos, ya lo he hecho y ya está. Hombre, vuelvo a disentir con el señor Gay de Liébana. De alguna manera él dice que si la marca España pasó de 1 billón de euros a 500.000 y resulta que habla de que menos echar estudiantes bien preparados y formados. Amigo Gay de Liébana, eso es evidentemente exportación. Eso es marca España. Sacar personas fuera de España con formación, que puedan colaborar en empresas extranjeras, que están viniendo a buscarlos. En Gijón el otro día vinieron a buscar 1.000 ingenieros en los próximos 2 años. Hablamos de una ciudad solamente, de una facultad en Asturias. Por lo tanto, a mí que vengan a buscar personas preparadas a España para aprovecharlas en otros sitios, me encanta. Hombre, eso es que los utilizáramos aquí, ¿no? Pero si no tenemos posibilidad, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos como el del vídeo que vamos a ver luego, que se dedica a hacer tonterías? No, es mejor que vayan a ejercer sus conocimientos, sus capacidades a otros países, porque eso va a mejorar la marca España, eso va a mejorar que nuestra juventud está
preparada de acuerdo a lo que nosotros hemos gastado para ello. Y algún día vendrán para acá y algún día nos lo devolverán. Estoy totalmente convencido. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no. Y si aquí tenemos empresas, personas que de alguna manera vienen a hacer de fuera trabajos menos remunerados, es porque todavía no nos hemos dado cuenta que a lo mejor tenemos que hacerlo nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que bajar a lo mejor 2 o 3 escalones para que no vengan otros a hacer lo que entendemos que ahora no nos gustaría hacer, pero que no nos queda más remedio que hacer. Hombre, en una cosa quizás sí lleva algo de razón, ¿no? Y es ese círculo vicioso al que Joaquín se ha referido muchas veces en cuanto a los bancos. Reciben unas ayudas y al mismo tiempo esos bancos después acaban prestando el dinero a los gobiernos y a un interés mucho más alto. Es un negocio redondo. Bueno, ¿no? pues un negocio que lo permite el propio gobierno. O sea, son medidas macroeconómicas equivocadas, pero que vienen ya instaladas desde Bruselas. No olvidemos que al gobierno no se le presta dinero directamente, sí se le prestan a los bancos para que luego estos indirectamente, pues que compren bonos españoles, el propio Banco Central Europeo, que es una de las cosas que se dijo. Por lo tanto, hay otras medidas macroeconómicas y financieras que no tendrían por qué, de alguna manera, hacer lo que se está haciendo, que es evidentemente igual. Pero vamos a decir, col y lechuga. El señor Liébana mete coles y entre coles y coles siempre mete alguna lechuga. Bueno, señores, ya saben que siempre nos gusta acabar con un poquito de sentido del humor. Bueno, lo llevamos durante todo el programa, pero especialmente la marca queda impresa en el final del mismo. El trabajo está francamente complicado y a veces no sirve con presentar el currículum ni 1, 2 o 2000, los que se puedan presentar. A veces hay que recurrir a otros métodos. Hace algún tiempo veíamos a un joven, Joaquín, ¿recuerdas?, que iba cantándolo en el metro. ¿Te acuerdas? Que además tú lo viste personalmente. Lo vi en Madrid un jueves, pero sabes, el jueves estoy en Madrid, y lo vi perfectamente vendiendo su currículum como periodista y con mucha gracia, pero no pedía nada, simplemente lo que estaba era diciendo lo que él era y el problema que tenía. Bueno, este señor que van a ver ustedes también se ofrece para los más diversos trabajos. Me imagino que evidentemente en tono de broma. Probablemente esto es una copia de un sketch que hicieron en su día grupos como Les Luthiers. Se ofrece para cuidar pirañas, de gato para el coche, dice él. Si no tiene perro le ladro de noche. Se ofrece incluso para inventar disculpas, hacer exorcismos y hasta darle el pecho al niño. En fin, vamos a escuchar a este singular personaje que así busca trabajo. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios, matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le selvo a la esposa y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa. Falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero. Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor. Si a usted por desgracia le faltan las manos,
yo podré servirle como fiel hermano. Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad vendo mi intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo. Bueno, evidentemente para finalizar el día de hoy podemos darlo como bienvenido a este DVD, pero hay una cosa que está clarísima, y esto se resumiría diciendo que aquello que decíamos siempre de que aprendiz de todo, oficial de nada. Yo creo que en los momentos en los que estamos atravesando, donde de alguna manera el paro juvenil es tremendo, yo animo a los jóvenes que tengan formación, que si tienen que marchar, que marchen, que se busquen la vida, que salgan al extranjero, que no tengan ningún problema, que aprendan idiomas y sobre todo que se formen. Pero claro, hacer estas gracietas pues sirve para un espectáculo o sirve para de alguna manera, bueno, pues distendirnos durante unos minutos, pero sin más interés y sin más intención que eso, que la de distraernos de todos los cotidianos y duros y difíciles problemas que tenemos que ir atravesando día a día. Porque lo de cuidador de pirañas no parece muy interesante. Bueno, creo que las pirañas es muy difícil cuidarlas, ¿eh? Tienen que pagar muy bien. Ir echándole y macizándole carne para que no te piquen. Desde luego. Bueno, señores, pues no queremos despedirnos sin recordarles varias cosas. La primera de ellas, que aunque sea la próxima semana y aunque sea ya en el último programa, todavía esperamos, como siempre, sus consultas, sus dudas, sus sugerencias. Ustedes las envían a nuestro correo electrónico y nosotros prometemos leerlas en el programa siguiente, inmediatamente posterior a el recibo de ese email. Lo pueden hacer a ese correo electrónico que están viendo ahora mismo, o como mucha gente hace también a opine@teleasturias.com. También a través de ese correo nos llegan muchos emails. Bueno, pues ahí es donde esperamos sus consultas y nos vamos a despedir, si te parece, Joaquín, recordando que la semana que viene cerramos la temporada, último programa de esta temporada. Correcto. Volveremos en septiembre, por supuesto, porque yo creo que merece la pena seguir hablando de economía, con nuevas ideas y nuevas cosas, por supuesto, pero seguiremos. Sin duda alguna. Y nos vamos a despedir recordando que la semana que viene hablaremos de eso tan importante que no sé por qué quedó en el olvido. Se empezó a hablar mucho al inicio de la crisis, pero con mucha insistencia. Yo escuché una me refiero noticia, a reducir concejos en Asturias. Sí, yo escuché una medida en que en el caso de la reforma de la gestión de los municipios públicos, que se va a presentar probablemente este viernes algunas medidas o algunas líneas por donde quiere el gobierno que vaya precisamente esta reforma. Hay un profesor de la Universidad de Economía Aplicada, si no me equivoco, de la Universidad de Oviedo, sí. Que hizo un estudio magnífico sobre cómo podríamos reducir los 78 concejos, creo que era a 36 o una cosa así, ¿no? Sí, todo lo que sea racionalizar el gasto, todo lo que sea de alguna manera entrar en lo que llamamos la economía de escala, donde lo que podamos hacer entre 20 no lo haga uno solo, todo eso es bienvenido, todo eso disminuye el gasto público y todo eso libera recursos para que queden en los bolsillos de las empresas y de los ciudadanos, que son al fin y a la postre los que crean riqueza, generando puestos de trabajo los empresarios y generando consumo precisamente los ciudadanos. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, ya digo, la semana que viene hablamos de ese asunto, de la reducción de municipios en toda España, de concejos en Asturias, con su colaboración, con su ayuda, como siempre, y con su atención, que les agradecemos muchísimo. Volvemos la próxima semana. Buenas noches.